Bueno, shalom a todos. Sea que el espíritu de nuestro Elohim y Redentor de Israel nos acompañe en esta ocasión, en este Shabbat. Hoy vamos a tener un estudio sobre, digamos que es uno de los nombres del Elohim de Israel. Si no, pues bien, es uno de sus títulos, bastante conocido, aunque no tanto. Es decir, bastante en uso. Muchas personas la usan, pero muy pocos conocen el significado o la profundidad de lo que expresa este título que pertenece a nuestro Elohim, al Elohim de Israel. Vale, hoy vamos a estudiar un tema que se llama Yeshua nuestro Elohim, amén. ¿Vale? Esta palabra, amén, que es de origen hebreo, ha sido y es usada por millones y millones de personas de las tres culturas relacionadas con estas sagradas escrituras. Hebreos, musulmanes, cristianos, y no solo ellos, usan a diario esta palabra sin saber exactamente qué están invocando y demasiadas veces la usan en contextos inapropiados para el real significado de este término hebreo. La gente se ha acostumbrado a pronunciar esta palabra hebrea sin saber qué expresa en verdad o a qué se refiere. El mal uso diario de esta palabra se ha desvirtualizado de tal modo que la gente contesta con amén hasta cualquier afirmación, como por ejemplo, mire, me voy al mercadillo, me voy a comprar 1 kilo de papas, 1 kilo de alubias o lo que sea. Y la gente pues acostumbra a contestar amén, pensando que con decir amén significa hacer, eso es, así es, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no? El pensamiento general es que decir amén, dices así sea. Pero ese sentido no es del todo su verdadero significado. Algunos incluso creen que en forma descarada que el origen de esta palabra hebrea proviene de Egipto, donde se veneraba una deidad que es conocida como Amon-Ra. En el uso religioso se suele tomar esta palabra amén como una forma audible para expresar estar de acuerdo con lo que se acaba de decir. Obviamente, bueno, yo no me voy a detener para explicar por qué esas ideas no tienen sentido común, no tienen respaldo, están inapropiadas e equivocadas. Porque, bueno, nos dedicamos a tener el conocimiento de lo que nuestras escrituras nos enseñan, nuestra cultura nos enseña, y no tratamos lo que otros creen o interpretan sobre lo nuestro. Según el diccionario hebreo español, esta palabra amén se suele entender como verdadero o en verdad. Y los traductores han vertido el verdadero sentido en la forma popular que es conocida como así sea. Hoy vamos a ver qué significado tiene esta palabra en verdad. La palabra amén no existía en el idioma griego hasta que se tradujo el texto hebreo bíblico en el idioma griego. Los traductores griegos, al no tener una palabra propia en su idioma para la palabra hebrea amén, solo transcribieron las consonantes hebreas con el correspondiente griego, y por esa razón se ha dado lugar a un montón de interpretaciones respecto a su significado. Lo que hoy tenemos es solo una transliteración directa y no una traducción de la palabra hebrea amén. Esta palabra amén es de origen puramente hebreo debido a la raíz de donde proviene. Hemos estudiado en la comunidad la raíz de esta palabra en el tema llamado Yeshua el Elohim Amán. Bueno, vamos a hablar más sobre esto un poquito. Es curioso que el libro central de la Kabbalah, el Zohar, declara que una persona que pronuncia la palabra amén es más poderosa que cualquiera otra que recite páginas enteras de rezos. Es más valiosa que aquel que realiza las oraciones. Desde luego que eso se refiere exclusivamente a la persona que comprende qué potencial encierra dentro de sí la propia palabra hebrea, y no se refiere a cualquier persona en el mundo que hace uso diario de ese término hebreo amén. Se enseña en el judaísmo que aquel que hace un uso sabio de la palabra amén, que comprende su significado verdadero, será bendecido, salvo y protegido de sus enemigos que buscan aplastarlo, y que por encima tendrá la luz tan necesaria para saber bien encaminarse en esta vida y así sepa cómo entrar en la redención venidera. En cambio, aquel que hace mal uso de esta palabra causa que las puertas del cielo se cierren de modo que impide que las bendiciones caigan sobre él. El resultado en este caso sería que una vida falta de luz, y por lo tanto tales personas andarán en la oscuridad aunque realizan ritos y largos rezos.
Dependerá de nosotros si con el decir amén abrimos la puerta de la bendición y obtenemos luz, o la cerramos, quedando así en la oscuridad con la mera letra dentro de una religión sin el espíritu de vida. Quizá les resulte curioso que les estoy citando de tales fuentes, dada la circunstancia que aquí no enseñamos de las enseñanzas rabínicas. Pero quiero dejar claro que no todo lo que está bajo el sello del judaísmo está malo en sí, ¿vale? Dentro de las fuentes judío-rabínicas hay tantas verdades como mentiras. Pero aquel que desea indagar en estas fuentes, le es imprescindible tener un excelente fundamento sobre las enseñanzas que el Elohim viviente nos entregó mediante Moisés y los profetas. Sin esta base, a nadie nunca jamás le recomiendo buscar o bucear, en las fuentes del judaísmo. Porque si no tienen claro los principios de las leyes del Eterno, serán fácilmente embaucados. La emet, es decir, la verdad, puede salir a la luz de cualquier parte, y eso según será necesario para que una persona llamada a ser redimida encuentre el camino hacia la raíz de la emuná, es decir, de la fe hebrea. Por eso debemos tener comprensión y equilibrio, porque no estamos en condición de limitar la obra del Redentor exclusivamente a los valores que nosotros nos hemos impuesto. Desde aquí os enseño: procurar tener los pies bien anclados en las enseñanzas de las Escrituras, y con eso me refiero a la suma de las 3 secciones de lo que están dentro de lo que llamamos Tanaj. Tanaj es un acrónimo, ¿vale? Es decir, los escritos de Moisés, que aquí es conocido como Torá en el mundo, los escritos de los profetas, de los Nevi'im, y los escritos o los libros poéticos históricos que están bajo la palabra Ketuvim, ¿vale? En cuanto tengan claridad sobre las enseñanzas de las Escrituras, pueden investigar por las fuentes que sea, siempre con cuidado y solicitando la guía del Ruach HaEmet, es decir, del Espíritu de la Verdad, para que con su ayuda puedan aprovechar todo, reteniendo lo que es Emet, con el fin de compartir la verdad para los que la buscan. Bueno, como he dicho en un estudio anterior, la palabra amén deriva del verbo amán. ¿Recuerdan el estudio sobre amán? Bueno, no hay un mes desde cuando lo hemos compartido, ¿verdad? La palabra amán es una palabra hebrea que no tiene equivalencia en las lenguas modernas. Y esto fue hecho así porque cualquier posible traducción empobrecería el profundo significado de lo que expresa esta palabra hebrea. Como por ejemplo, ya saben que la palabra Elohim no se traduce, no es tasario, no es hebreo. No tiene el significado de Dios, como se suele explicar y traducir en todo el mundo cristiano, mesiánico, judío. Nosotros estamos en contra de todos. Decir que Elohim no es amén, no significa Dios. Aunque todos en las 3 fuentes relacionado con nuestra creencia, pues traducen Elohim, Dios. Hasta en la Biblia mejor judía, tú abres la Biblia y ves el texto hebreo que pone Bereshit bara et Elohim, pero te leen al principio Dios. Pero a ver, si te pone Elohim, ¿por qué lo dices Dios? Porque saben que este término es como amán. No debería haberlo traducido como Dios, porque no significa Dios. Además que el término Dios no tiene nada que ver con Elohim, ¿vale? Pero eligieron la senda más fácil, más común para las personas, en lugar de expresar el contenido, en lugar de hacer un trabajo más difícil, que no es siempre fácil, de explicar lo que expresa, lo que contiene dentro de sí el término Elohim, ¿vale? Para así describir al poderoso creador Elohim de Israel, ¿vale? Pero no es el Elohim del mundo. Entonces, es lo mismo con este término amán, que cualquier otra equivalencia. No es posible encontrar una equivalencia en las lenguas modernas, porque cualquier otra comparación empobrecería el significado del término. Por eso hemos dedicado todo un estudio para explicar lo que es amán. Y en base a eso continuamos con lo que es amén. Y como hemos visto, el estudio sobre emet también tiene conexión y van de mano, porque son palabras que vienen de la misma raíz. Pero de lo que hemos estudiado, hemos visto que el sentido de esta palabra, amán, quiere decir que aquel que confía en lo que es amán,
en realidad se apoya sobre una roca firme con la absoluta certeza de que ésta no se moverá. Es lo que expresa en su raíz la palabra amén, cuando lo decimos así. Vuelvo a repetir, ¿vale? Aquel que confía en lo que es amán, en realidad se apoya en una roca firme con la absoluta certeza de que ésta no se moverá. Si hay algún momento cuando encuentran o escuchan algún dicho, algún decir, alguna expresión que no entienden su significado, porque puede ser una metáfora, un hebraísmo, siempre pueden preguntar, ¿vale? Sea mediante el chat, sea después del audio, sea en el audio, bueno, siempre todas las cosas es bueno tenerlas claras para así no quedar nunca con duda, ¿vale? Hemos dicho que la raíz de esta palabra amén es amán, y amán se refiere a algo firme, estable, confiable, inmovible. Amán es nuestro Redentor Yeshua, y sus siervos deben reflejar el carácter y la forma de ser de nuestro amo Redentor. Les recomiendo este estudio llamado Yeshua, el Elohim Amán, para los que no lo escucharon. El estudio que está disponible tanto por escrito como en audio, ¿vale? Igual el estudio que es solo en audio, que se llama Emet, ¿vale? La verdad. La palabra amén es una contracción de la expresión hebrea ani ma'amin, que significa yo creo. A su vez, la palabra ma'amin deriva de la palabra emuná, que se suele traducir básicamente con fe, pero hemos estudiado que fe solo es el sentido más pobre que se le puede dar a este término emuná. Recordamos que tanto la palabra amén como emuná y la emet, ¿verdad?, tiene una misma raíz, ¿vale? Y esta es amán. Esto quiere decir que en el momento cuando dices amén a algo que otro ha dicho, tu amén quiere decir que lo que se ha expresado es parte de tu propia fe. Y esta expresión denota que todo tu ser, tu mente, sentimiento y voluntad de acción es coherente con lo que expresas mediante la palabra amén. Vamos a ver un ejemplo concreto del uso de la palabra amén. El primer verso donde el Tanaj hace uso de esta palabra amén se encuentra en el libro de Números, capítulo 5, verso 22. ¿Vale? Ustedes pueden ver todo el contexto. En este concreto caso se trata de una sospecha de celos de parte del esposo sobre su esposa. Así que les recomiendo ver el contexto para que así entiendan el uso del término. La ordenanza, en Número capítulo 5, del verso 22 en adelante, era que el esposo celoso llevara a su mujer, que sospechaba que le era infiel, ante el sacerdote para que éste proceda con el reglamento que se debe operar en dichas situaciones, a fin de probar si la sospecha era cierta o no. El sacerdote tenía que tomar en un cuenco de barro una cierta cantidad de agua purificada y echar en ella un poco de polvo que recogía del mismo suelo del santuario. El sacerdote tenía que explicar a la mujer que en el caso de ser culpable, una vez que ella bebía del vaso, la maldición entraba en su vientre de tal modo que ella quedaba sin posibilidad de tener algún hijo. Ahí les doy la explicación. La expresión es que le caerá el muslo del vientre, es decir, que le da la capacidad de poder mantener un hijo dentro de ella, ¿vale? Entonces el sacerdote tenía que darle la explicación necesaria para que la mujer entienda que en el caso de ser culpable, una vez que bebía del vaso, la maldición entraba en su vientre, de tal modo que ella quedaba sin posibilidad de tener algún hijo, cosa que para aquel tiempo era vista como una grave maldición. A todo lo que le decía el sacerdote, una vez que entendía, ella tenía que contestar amén, amén. Pero esto lo decía solo una mujer sensata cuando sabía que era inocente. Y solo una persona falta de sensatez llevaba a una mujer infiel a decir amén, al pensar que todo es solo un mero rito sin valor en sí, como muchos hacen uso de la palabra amén porque costumbre, así sea, bueno, así sea, ¿vale? Pero no tenemos relatos de casos de acciones insensatas, ya que el asunto no es de mero orden ritual, porque las expresiones usadas en los juramentos involucraban el nombre del Elohim de Israel, el Elohim viviente,
y él no era una cosa cualquiera para tratarlo a la ligera. Hasta la fecha sabemos que del cumplimiento o del incumplimiento de lo que declara la Torá dependerá nuestra vida o nuestra condena eterna. Eso significa que las expresiones que usamos referente a las condiciones del pacto nos pueden traer bendición o maldición sobre nosotros mismos. Es decir, amén es involucrar la bendición y la expresión está dentro si la expresión está dentro del conocimiento de lo que esta palabra expresa, o la maldición cuando la palabra se usa a la ligera por involucrar o olvidar que esta palabra invoca la esencia del ser que es testigo fiel de todo cuanto decimos o hacemos. Se nos enseña a través del uso de este término hebreo amén que el buen uso de esta palabra trae bendición sobre aquellos que están dentro de las condiciones de la alianza que el Elohim viviente ha establecido con su pueblo Israel, y que el uso falso invoca las maldiciones presentadas en la Torá. El uso falso es cuando una persona dice amén a algo que no está viviendo en realidad. En este caso, decir amén es mentira. No es verdad, porque los hechos de tal persona no son coherentes con lo que expresa, ya que no muestra fidelidad a las leyes de la Torá, no revela estabilidad en cuanto a vivir siempre conforme a la manera de cómo se nos enseña a vivir en la Torá. Bueno, eso como ejemplos, ¿vale? El uso falso es revelado por una persona que no tiene verdadera emuná, porque la emuná no es fe. Si fuera fe, todo el mundo tiene fe. Es firmeza, es estabilidad, es aferrarse a algo sin dudar alguna, sin duda alguna. Porque aún no tiene una persona que hace uso falso de la indebido de la palabra amén, que digo que es un uso falso, no tiene verdadera emet, es decir, no vive conforme a la verdad, ya que no ha conocido todavía o no está dispuesto aún a servir al que es el Amán. En Números capítulo 5, verso 22, y en Jeremías capítulo 11, verso 5, vemos como una persona sensata hace buen uso de la palabra amén. Ustedes tengan la cita delante de las escrituras. En esas dos citas pueden ver cómo la expresión amén es usada como respuesta afirmativa a las condiciones del pacto. En Deuteronomio 27, en cambio, desde el verso 15 al verso 26, Deuteronomio 27 del 15 al 26, tenemos el caso de una persona insensata que a su vez debe saber que incluso si hace un uso ignorante al expresar amén, esas palabras hacen reafirmar las condiciones de la maldición, en el caso que las enseñanzas del pacto se transgreden. En este capítulo 27, del verso 12, capítulo 27, en este capítulo hay 12 maldiciones. 12 maldiciones en la Torá. Deuteronomio capítulo 27. Al final de cada una de esas maldiciones está escrito que todo el pueblo responderá amén. En el siguiente ejemplo, aprendemos que el buen uso de la palabra amén viene siempre después de que otra persona expresa una suma de enseñanzas o de bendiciones, según el caso. En el libro de Nehemías, en capítulo 8, verso 5 y el 6, Esdras abrió el libro de la Torá y bendijo al Elohim de Israel. Y el pueblo se puso de pie, y al ponerse de pie dijo amén, para así expresar que se identificaba con las bendiciones expresadas hacia el Elohim de Israel. Amén no es un mero decir así sea, sino que es una expresión de fe que confirma, lo repito por tercera vez, que confirma que lo dicho es verdadero y que hay firmeza y estabilidad en lo que se dijo. De tal modo que lo que escuchaste, lo que se escucha, se ha convertido en lo que es resultado de tu expresión interior, cosa que estás dispuesto a revelarla mediante tu pensamiento, tu sentimiento, tus acciones. En este caso, la bendición de Ezra, mediante el amén del pueblo, vino a ser la expresión de todo el pueblo unido en una misma voz. Eso es Ejad. El amén del pueblo hebreo decía que lo dicho referente al Elohim de Israel no solo es así, sino que es cierto, firme y confiable. Lo que se expresó hacia él es emet, es verdad. Porque el amén del pueblo era el sentimiento que cada alma expresaba hacia
el Elohim viviente, en un mismo agradecimiento. Aunque por lo general la palabra amén se dice al final de las palabras de otro orador. En el Salmo 27 David dijo amén a sus propias palabras. El Salmo de 27 es un salmo de David que fue escrito hacia y para su hijo Salomón. En el verso 9, Salmo 27, verso 9, David dijo como oración: bendito sea su nombre glorioso referente al Elohim de Israel, bendito sea su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra se llene de su gloria. Amén. Amén. ¿Vale? Está en el texto traducido. Amén de amén, que David dijo a sus mismas palabras. Es una forma para reafirmar doble veces lo dicho. Tengan en cuenta que en las escrituras hay una forma irónica, donde el profeta Jeremías hizo uso de estas palabras amén. ¿Vale? Eso es un punto importante. Vean ustedes la cita en Jeremías capítulo 26, verso Jeremías 28, verso 6. Eso sí, les voy a leer esta cita un momentico. Lamentaciones. Jeremías 28, verso 6. Dijo pues el profeta Jeremías: amén. Así haga Adonai conforme a Adonai las palabras que has profetizado, devolviendo de Babilonia a este lugar los objetos de la casa de Adonai y a todos los deportados. ¿Vale? Es un uso irónico. Sabía que eso no va a suceder. Pero dice, si eso crees, si pretendes que hablas en el nombre del Elohim de Israel, como hemos visto en el estudio sobre los profetas, los Nevi'im de Israel, hay veces cuando los profetas hablan de su propia concupiscencia diciendo: Adonai me mandó, Adonai me dijo, Adonai Elohim me reveló, su Ruach me mostró, su Ruach me guía, me dice: ve con tales hermanos en no sé qué lugar, veías tal cosa. Todos quieren ser guiados y que el Ruach y que Adonai les hable. Y Adonai dijo: no os conozco, yo no los mandé, yo no les di esta palabra. Hablan de su propia concupiscencia. Por eso una de las formas para probar al verdadero Nevi, profeta de los Elohim de Israel, es el tiempo y los frutos. Vale, otra señal. Jeremías 28, verso 6. Es una cita irónica donde aparece el uso de la palabra amén. Ojo, si no toman en cuenta el detalle de los términos usados en ironía, cabe la posibilidad de verse caído en la trampa de juzgar mal a aquellos que saben hacer un uso irónico de ciertas palabras. Es más sabio aprender los usos de las palabras hebreas, incluso en una expresión irónica, para que no se vean en la posición de juzgar a un hermano que puede hacer un uso irónico de ciertos textos. Si el Tanaj es nuestro manual de instrucción, debemos saber manejarlas en cualquier situación, sabiendo cuándo hay una manera de hacer sabio uso de sus enseñanzas y cuándo hay posibilidad de usarla para complacer el deseo de algunos. Aunque con eso no les dices lo que deben saber, sino solo lo que quieren saber. Ya saben que hay instructores que hablan conforme al oído de las personas, conforme al corazón de ellos. ¿Vale? Entonces ahí a las personas que tratas de encaminarles si no quieren, sino que quieren un mensaje, un evangelio más barato, más fácil, más sencillo, le puedes decir en forma irónica: sí, va a ir, vete en Shalom, aún sabiendo que al decir eso a las personas que solo quieren oír lo que quieren oír, solo les das lo que ellos quieren saber. Dar a uno algo que quiere saber es usar en forma irónica las enseñanzas cuando tú sabes que no es precisamente lo que necesitan y que no funcionará. Eliyahu, para darle un ejemplo, bueno, hay tres, pero voy a dar dos. Este es uno aquí, Jeremías 28, verso 6. El otro es caso de Elías, diciendo al pueblo hebreo, a sus hermanos, en forma irónica: griten a Baal, clamen más fuerte. Quizás está de vacaciones, ¿vale? Está burlándose de él, es una forma irónica. Obviamente Baal es un mero mito deificado, es una deidad ajena, no puede, dicen claramente, no pueden hablar, no pueden contestar. Pero la gente cree que es verdadero. Por eso la Torah
ordena, no tengas Elohim ajenos delante de mí. No que los hay, pero la gente crea en mitos deificados, dándole valor como si fueran reales. Entonces, en forma irónica, como si fuera Baal real, dice, grita más fuerte, quizás está de vacaciones en algún lugar tan lejano, no te escuche, entonces clama a Baal. ¿Vale? El tercer caso es del profeta Mica, donde el rey de Israel vino a preguntarle, ¿qué hago? ¿Voy a la guerra? Sí, vete. Pero sabiendo el rey cómo es el profeta y que le habla lo que él quiere oír, entonces le puso a jurar por el Elohim de Israel que le dice la verdad, que le diga la verdad. Entonces, bajo el juramento, cuando se trata de decir la Emet, entonces dijo a Emet, morirás. Miqueas, ¿no? Todo el pueblo de Israel estará esparcido y cada uno volverá a su tienda. Porque no hay bendición en eso, ¿vale? Pero en forma irónica le dijo al principio, sí, ve, todo el mundo, todo tranquilo, paz, shalom, ve, vas a ganar. Porque es lo que dicen los profetas, todos los profetas tenían una voz. Y se le indicó, habla igual como ellos. No seas en contra, no digas algo mal al rey. Por eso el que habla al hombre le puede hablar al hombre lo que el hombre quiere. Pero el que habla la palabra de Elohim y dispuso su boca para que hable la palabra de Elohim, no hablará lo que el hombre quiere. Hablará emuná, hablará emet, hablará verdad, cueste lo que cueste, independiente a quien duela. Ahora, vamos a un otro nivel para comprender aún mejor qué valor contiene esta palabra amén. Vamos a bajar un poquito de la forma superficial a algo más profundo. Y así saber qué expresamos al volver a usarla o al decir amén en las otras ocasiones. Sabemos que las 4 consonantes, es decir, la yod, la hei, la vav y la hei, yod, he, vav, he, expresan la esencia de quién y cómo es el Elohim de Israel, el Elohim viviente. Y como no es posible expresar todo lo que contienen estas 4 consonantes, usamos la palabra Adonai, con la conciencia que sabemos lo que expresamos, ¿vale? Cuando decimos Adonai, no es porque invocamos su nombre, sino que expresamos, o dentro de este término, está detrás de ello todo un cúmulo de enseñanzas que revelan la identidad, la profundidad de la esencia del ser que es nuestro Elohim, el Elohim de Israel. ¿Vale? Usamos la palabra Adonai como título majestuoso por excelencia, ¿vale? Ese es majestíco de Adon. Adon se traduce como amo, ¿vale? Entonces Adonai es la forma majestica, hasta lo sumo, digamos, de lo que expresa esta palabra. Como saben, cada letra en el idioma hebreo tiene un valor numérico. Así que la suma de las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, tiene un valor numérico que en total suman 26, el número 26. ¿Vale? En otros estudios hemos detallado más sobre el valor numérico de estas 4 consonantes en otro contexto. ¿Vale? Entonces, la Yod tiene el valor numérico 10, la Hei tiene el valor numérico 5, la Vav tiene el valor numérico 6 y la Hei tiene el valor numérico 5. Entonces la suma de Yod, He, Vav, Hei de esas 4 consonantes son 26. Ahora, la suma de la palabra Adonai es 65. Porque la Aleph es 1, la Dalet es 4, la Nun es 50 y la Yod es 10. ¿Vale? Aleph, Dalet, Nun, Yod son las 5 consonantes del título Adonai. ¿Vale? ¿Qué relevancia tiene todo esto? Bueno, si sumamos los dos valores numéricos, es decir, el 26 de Yod, He, Vav, Hei y el 65 de Aleph, Dalet, Nun, Yod, es decir, de Adonai, obtenemos un total que es 91. ¿Vale? Si se pregunta, ¿y qué relevancia tiene que la suma del apelativo de nuestro Elohim de Israel y el título Adonai es 91 en relación a la palabra que estamos estudiando? Amén. Se preguntarán con razón, obviamente, si se preguntan. Y la verdad nos revela que las coincidencias son poco probables porque precisamente la suma de las 3 consonantes que forman la palabra amén, Aleph, Mem, Nun, es 91. Aleph es 1. Mem tiene el valor numérico 40.
Y la Nun tiene el valor 50. ¿Vale? Que en total suman 91. ¿Vale? Entonces, si decimos que nuestro Elohim Adonai es aquel sobre quien decimos que será, quién fue y quién es decir, Yod He Vav He, ¿vale? Porque es eso lo que expresan los tres verbos: será, Ihye, Hayá, fue, y Jové, que es. Ihye, Hayá, Ve, Jové, que conocemos bajo el acrónimo Yod He Vav He, en realidad es igual en valor con decir amén. Adonai Elohim, Adonai Ihye, Hayá, Ve, Jové, y amén tiene el mismo valor numérico. O Yod He Vav He, Adonai y amén, la suma de estas consonantes tiene el mismo valor. Entonces, en esa orden de ideas, volvemos a recordar que lo que antes hemos dicho, que la palabra amén quiere decir que aquel que confía en lo que es amán en realidad se apoya sobre una roca firme, en la absoluta certeza de que ésta no se moverá. En el caso que todavía no vio o no ha escuchado el estudio sobre Yeshua el Elohim Amán, debería investigar este estudio disponible en PDF o escuchar el audio. Al saber que Amén declara que el Creador es el Elohim de Israel y por lo tanto es nuestro poderoso Rey fiel, vemos, más de ser una palabra, Amén es un acrónimo, que cada una de las tres consonantes hebreas, es decir, Aleph, Mem, Nun, viene de una particular palabra cuya suma nos revela la identidad de la persona que reúne las características expresadas mediante dichas palabras. Entonces, Aleph, Mem, Nun, la palabra amén, está formada de esas tres palabras como acrónimo. La consonante hebrea Aleph define, como hemos estudiado, por excelencia la identidad del Elohim creador y sustentador de todo cuanto existe en este planeta. Así que con esta consonante Aleph identificamos o nos referimos al Elohim viviente como cabeza y líder por excelencia de nuestro pueblo, y por ende lo declaramos o describimos como el poderoso de Israel. Para más detalles sobre la letra Aleph, os recomiendo el estudio que hemos compartido sobre la letra Aleph, ¿vale? La consonante hebrea Mem viene de la palabra Melech, que en hebreo significa rey. Y la consonante Nun viene de la palabra Neeman, que significa fiel. Palabra que a su vez conecta con la raíz Amán. Entonces, con decir amén, decimos que el Elohim de Israel es el poderoso Rey fiel, que siempre cumple con su palabra hacia nosotros porque Él es fiel a su propio pacto que ha establecido con nuestro pueblo. Pero con decir amén no solo decimos a nuestro Elohim, no solo nos describimos o nos referimos a nuestro Elohim, sino que también podemos describirnos a nosotros, siempre y cuando somos conscientes de lo que expresamos y si lo que expresamos es verdad. Un segundo acrónimo de la palabra amén, Aleph, Mem, Nun, nos describe a nosotros mismos cuando nos presentamos ante nuestro Elohim como una ofrenda de grato olor. En este caso, las tres consonantes son las tres letras iniciales de otras tres palabras que forman una oración. La Aleph viene de la palabra Ani, la Mem de la palabra Mosher y Nun de la palabra Nafshi. Ani Mosher Nafshi quiere decir: me ofrezco a mí mismo en sacrificio, o de buena gana te entrego mi alma. También es interesante el hecho que es imposible que sea casualidad la combinación de las tres consonantes que forman la palabra amén. Amén, es decir, Aleph, Mem y Nun. No es casualidad este orden de cómo aparecen las tres consonantes en estas palabras. Al ir a la forma original pictográfica de cada una de esas tres consonantes, lo que estas revelan, hablan de por sí sobre la identidad del Elohim viviente, quien es descrito mediante lo que expresan las tres consonantes en su forma pictográfica. La Aleph es ilustrada con la imagen de la cabeza de un toro. La Mem es ilustrada con el símbolo de aguas o mares. La Nun es ilustrado bajo la imagen de una semilla germinada. Entonces, por lo general se ve como semilla, sea de unas plantas
o del ser humano o animal, ¿vale? Como en el sentido de ser, ¿vale? Que tiene más o menos la misma forma, bueno. Y una semilla germinada, y la palabra Inun como palabra está en el idioma arameo, un idioma que es muy cercano, casi pariente al hebreo. Nun significa o se refiere al pez. Por eso en algunas pictogramas, donde ven las consonantes hebreas en su forma pictográfica, si no le aparece así una semilla germinada, le aparece el símbolo de un pez, según el hebreo o el arameo. ¿Vale? Quizás cuesta comprender qué verdades profundas revelan la combinación de esas tres consonantes. Y obviamente no nos vamos a centrar para profundizar mucho en eso, solo voy a hacer algunos comentarios para sacar en evidencia cierta profundidad referente al término amén, ¿vale? Que estamos estudiando. Pero en todo caso, esta combinación, lo que expresan en sí, en la suma de todas, reflejan tanto la identidad del Elohim creador, como su parte dentro de la obra de la redención, e incluso nuestra parte dentro de su obra. Razón por cual al decir amén expresamos nuestra disponibilidad de involucrarnos en esta bendita obra con el fin de ayudar a aquellos que desean ser redimidos, entrar en la redención. Aleph Mem Nun revelan que nuestro Elohim Jireh es el que provee, uno de los títulos del Elohim de Israel, Elohim Jireh, proveó un medio para que las personas sean rescatadas. Aunque hay una obra específica, exclusiva para el linaje de la casa de Jacob, no significa que dentro de la obra de redención no hay lugar para los gentiles, ¿vale? No por nada tenemos la bendición: en Abraham serán benditas las familias de la tierra. Es decir, hay bendición para quien sea, para todo el mundo gentil en Abraham, ¿vale? Entonces hay lugar para ellos también, pero en forma exclusiva, y a esto nos dedicamos porque es nuestro propósito, mi deber es anunciar estas buenas nuevas a la casa de Jacob. En forma particular hay una enseñanza específica para la suma de los redimidos, la descendencia del linaje de Jacob. Saben, en esta forma particular, que el linaje de la casa de Jacob ha sido diseminado entre las naciones, y que mares o aguas son el símbolo metafórico para describir la suma de las naciones gentiles, ¿vale? Eso se presenta en el libro del profeta Daniel, donde se ven distintas bestias que salen del mar, mar Mediterráneo es conocido. Y aquí en este contexto se presenta las muchas aguas que ha visto son multitudes, naciones, pueblos grandes. En Apocalipsis, igual en base a esta metáfora, a esta forma de expresiones de la cultura hebrea, se enseña igual sobre las naciones que están ilustradas bajo esos símbolos de muchas aguas. Bueno, como saben, nuestro pueblo ha sido diseminado entre las naciones y se puede decir enterrado en el fondo del mar. En otro estudio sobre en Jueces, creo capítulo 1, capítulo 2, ¿no? O Josué, en Josué, donde se trata del cruce de Jordán. Hay un estudio que está en audio, no está por escrito. Se presenta una cierta parte de profecía presente para nosotros, profecía para ellos, una ilustración a través de lo que ellos estaban experimentando en esta forma que ellos experimentaron, en la forma como se dieron las cosas en sus días, en los días de Josué, al cruzar el río, el Jordán. En aquel momento queda encriptada una profecía que para nosotros es realidad, la estamos viviendo, ¿vale? Si quieren buscar el estudio pueden encontrar, es Josué capítulo 5 o 6, creo que por aquí, donde se habla sobre el cruce de Jordán, porque no es casualidad que Adonai mandó a los sacerdotes pararse en medio del río, que estaba desbordando, que tuvo que abrirse, para sacar desde allí 12 piedras, según el número de los hijos de la casa de los 12 tribus de Israel, ¿vale? Esas piedras que están enterradas en el fondo del mar,
¿vale? En el fondo de muchas aguas desbordadas, para que las cubra, no por casualidad, no se ven. Tuvo que abrirse el agua para que sí se pueda levantar. Y hasta que no pasó la arca de la alianza con todo el pueblo de Israel, no se cerraron las aguas. Bueno, esa es profecía presente y lo vamos a presenciar a continuación hasta que se cierran las aguas. ¿Vale? Hasta que el trabajo para que todo el redimido llamar a entrar en la redención tenga la oportunidad de hacerlo. Mientras tanto, aquí estamos parados en medio del río desbordando para hacer posible que crucen todos. Bueno, les recomiendo este audio porque es muy bueno. Entonces, el linaje de la casa de Jacob ha sido enterrado en el fondo de las muchas aguas, o bien dicho, diseminado entre las naciones del mundo. Pero gozamos de muchas profecías que nos hablan de la redención de nuestra nación, así que las profecías describen en forma plural a los hijos de Israel ser pescados por pescadores de medio de las aguas como los peces. Peces. Nun. Por eso no es casual que Adonai es Aleph, Mem, es agua, y Nun, peces. Está en la profecía en forma plural porque no es solo un hijo de Israel, es Jacob. Pero Jacob es la suma de hijos y por eso se presenta Nun en forma plural como peces. ¿Vale? Y os quiero leer una profecía que es hermosísima. Declaró el Elohim Adonai Redentor de Israel en Isaías capítulo 16 verso 16. Voy a leer solo la mitad porque solo tratamos de sacar parte de la bendición. Obviamente los que no tienen en cuenta la advertencia, las buenas nuevas, no aprovechan a Gesed, tendrán que ver con la Gevorah de Elohim. Pero no vamos ahora a leer la parte de juicio, así que ustedes puedan leer la cita de Isaías 16, verso 16. Yo solo les voy a leer la mitad de este verso. He aquí enviaré a muchos pescadores, declara Adonai, que los pescarán. ¿Vale? Yeshua hablaba, miren los campos, están maduros, envían cosechadores. No, trabajadores al campo. Es otra forma de ver la comparación. En el Tanaj se compara con los peces. ¿Dónde andan los peces? En las aguas, ¿verdad? ¿Vale? Y aquí en los escritos apostólicos, como grano, teniendo en cuenta las festividades, las enseñanzas de la festividad de la primicia, Isaías 16:16. Ahí está. A ver qué. Miraré. Jeremías. Sí, está en Jeremías capítulo 16. Perdona. Gracias por indicar. Jeremías 16, verso 16. ¿Vale? Que es la corrección. Jeremías 16, 16. Y enviaré cierta cantidad de pescadores. No dice cuántos, dice muchos. Que los pescarán. Y puede que ahora mirarán al Elohim del Tanaj que está hablando en estas profecías, quien declaró que pondrá en marcha esta buena obra y lo verán identificado en los escritos apostólicos. Esto es otra pieza del gran puzzle sobre la identidad del Elohim de Israel entre el Tanaj y los escritos apostólicos. ¿Vale? Hemos presentado una serie breve con bastantes citas, hay decenas de citas. Pero como decía un hermano, si he presentado 200 citas, quedan 2000 todavía por presentar. Así que si no he dado todavía a una persona todo el conocimiento, dale tiempo y le voy a compartir todas las citas y las ocasiones donde en el Tanaj se identifica entre el Tanaj y los escritos apostólicos. ¿Quién es el Elohim que habla en el Tanaj? ¿Quién es el Elohim que se revela en los escritos apostólicos? Aquel que dijo, tengo la redención en el Tanaj. Y en los escritos apostólicos, redime. No solo dijo, tengo la redención, te redimiré. Vino y lo hizo. ¿Vale? Esa es aquí otra piececita, que quede constancia. Por eso, aquí enviaré a muchos pescadores. Aparece en los escritos apostólicos el Elohim del Tanaj bajo la apariencia humilde de un Ben Adam, es decir, de un hijo de Adán. En Yeshua HaMashiach, quien dijo y mandó, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. ¿Conocéis la historia? Esta pesca que quedaron
atónitos, esa es la palabra, maravillados, que no pescaron nada toda la noche. Atónitos. Eso. Pescaron toda la noche, no, ningún pez. Y a su palabra. Se llenó tanto que la red casi aguantó, tuvo que llamar otro barco. La historia está en Juan capítulo 21, verso 16, es la cita: echad la red al otro lado del barco y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Vale? Un detalle importante donde uno tiene que fijar su ojo, estar aquí Shelah y hacer Shema con oído inteligente. Tú no ves a los peces, hay que echar la red para pescarlos. Luego, al ver la cantidad de peces, es aquí donde viene el asombro. Como decía Elías, a veces nosotros nos vemos a nosotros, ¿quién más? Estamos solo aquí en Rumanía, podemos decir nosotros. Juan en Argentina, Diana en Colombia, con Mónica aquí. No, Ecuador, Colombia, otro. Cuba, bueno, Perú, en todas partes uno puede decir, aquí estoy solo. No sabemos, como dijo Adonai a Elías, tengo 7000 que no doblegaron sus pies delante de Baal. No importa, nosotros tenemos el trabajo no de contar los peces. Es curioso que no es casualidad, dice varios peces. Es una buena enseñanza, vale la pena dedicar un estudio para este tema de Juan capítulo 21. No podían sacar por la cantidad de peces, los contaron, había muchos. Pero bueno, el asombro viene después, cuando nuestras vendas se quitarán y podamos ver la realidad y entonces vamos a cosechar los frutos de... después de mucho tiempo, tú siembra sobre las aguas tu pan, después de mucho tiempo vendrá, traerá bendición. A su debido tiempo, pues vamos a gozar. ¿Ah? El que sembró con lágrimas cosechará con gozo, ¿verdad? Es aquí donde uno se tiene que centrar en el trabajo, no en los resultados, no es los frutos. Importante en este momento porque servimos para un propósito y nos tenemos que centrar en el deber, más en los beneficios. Ya a su debido tiempo habrá beneficio y recompensa. Las aguas son las naciones gentiles y es entre ellas donde fuimos mandados a pescar a los hijos del reino del Elohim de Israel. Porque en estas muchas aguas están aún nadando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es en ello donde nuestro Redentor mandó a sus siervos, Mateo capítulo 10, verso 6, vayan a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden la antigua profecía que nuestro padre Israel, es decir, Jacob, nos dejó mediante Yosef. Y de él quedó como profecía que Israel se multiplicará. Y eso se comprende según el Targum Pseudo Jonatán, hay un Targum, que se multiplicará como los peces en el mar. ¿Vale? Le voy a dejar aquí en la guía de estudio un link con esta edición, donde, bueno, pueden ver, está en Génesis capítulo 48, verso 17. En la edición Reina Valera no aparece traducida así, pero ese Targum, que es una traducción al español, esa edición se multiplicará como los peces del mar, hablando sobre la profecía para la casa de Efraín y Manasés, cuando recibieron la bendición los hijos de Yosef. Cabe decir sobre esta edición que el traductor al español adulteró el texto, es decir, injertó cierto nombre bastante mesiánico, que nosotros estamos en contra de esos nombres blasfemos, ajenos, que no existen en el texto hebreo, pero él injertó este nombre ajeno, incluso donde aparece el término Elohim. Bueno, está el abreviado El en el texto hebreo, que tiene el texto hebreo la traducción al español. En el texto hebreo está el apelativo abreviado El de Elohim. Incluso aquí le pone el nombre Yahweh, ¿vale? Un nombre ajeno que no tiene nada que ver con nuestra escritura. Es puramente mesiánico, un invento que añade a las escrituras, cosa que las escrituras no enseñan, ¿vale? Sobre la consonante Mem hemos hablado un poco más en el estudio sobre la palabra Emet.
Vean el audio, ¿vale? No está en PDF, pero está en audio en nuestro canal de YouTube. Pero a pesar de que vamos algún día a profundizar más en el significado de estas letras hebreas, Mem y Nun, hoy quiero aportar algunos datos importantes sobre estas dos consonantes, Mem y Nun. Para que vean un poquito la relevancia sobre el Aleph, ya sabemos bastante claro lo que representa. Tenemos todo un estudio bastante amplio respecto a esta letra. Y con la bendición de Elohim, a medida que va a ser posible, vamos a estudiar cada una de las consonantes para ver al Redentor y la obra de redención dentro de estas consonantes y nuestra implicación dentro de su proyecto de redención. Bueno, en varios contextos he citado el Salmo 160, donde está el verso 116. No, está el Salmo 100, siempre confundo las cifras. Salmo 160. 16, verso 160, no al revés, ¿vale? No existe el Salmo 160, pero siempre confundo los números. Salmo 116, verso 160, donde dice que la suma de tu palabra es la emet, es decir, la verdad. En el estudio sobre la palabra verdad, emet, hemos visto que esta palabra está formada por la consonante Aleph, Mem y Tav. 119. Vale, no es 116, vale. 119 verso 160, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos aquí. Así. No, es el más largo, creo, ¿verdad? 119 verso 160, ¿verdad? 160. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todo tu justos juicios, dice en esta edición. Lo traduce al revés. Es verdad el principio de tu palabra. Reina Valera. Reina, sí, la suma de tu palabra es verdad. ¿Vale? La suma de tu palabra es verdad. Buscaba aquí la edición esta. Es verdad. Emet. ¿Vale? Todo claro. Así también. Entonces, si la Aleph, Mem, Tav, son las tres consonantes de la palabra Emet. Si la Aleph es la primera y la Tav es la última, de este término Emet, de lo que suma la verdad, eso nos enseña que todo lo que está entre Aleph y la Tav, está entre estas dos consonantes, está la verdad absoluta que necesitamos conocer. Como Moisés declaró en Deuteronomio 29, verso 29. Que todas las cosas reveladas sobre el Elohim ya las tenemos reveladas. Entonces no hace falta buscar Kabbalah, indagar en otras fuentes, porque en la Torah, en el Tanaj, en los libros de Moisés, en los profetas, en los Ketuvim, todos los libros poéticos e históricos, tenemos revelada todo el conocimiento necesario. Podría decir que ni siquiera nos hace falta los escritos apostólicos, pero por bendición los tenemos por encima. Pero siempre tenemos que tener esta forma Tanaj y los escritos apostólicos. Tanaj como fundamento. Vale, los escritos apostólicos como extra por bendición, como ayuda en el caso, en el caso que ya es realidad, se pierde el fundamento del conocimiento del Tanaj, necesitamos una ayuda para así poder vislumbrar un poquito cuál es la fuente de nuestra verdadera enseñanza. Vale, por bendición ahora podemos volver al Tanaj y así comprender mejor. En otra, porque sobre los escritos apostólicos se han dado un montón de interpretaciones erradas, cada uno con su visión, entonces hay mucha confusión aquí. Por bendición, ahora tenemos posibilidad de que el Espíritu de Elohim de Israel nos guía desde Aleph hasta la Tav para poder comprender la verdad que necesitamos conocer. Y con esta podemos desechar las falsas interpretaciones que vienen sobre nuestros escritos. ¿Vale? Entonces, la Aleph y la Tav, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, nos describe toda la verdad que necesitamos saber. Pero, el hecho que Mem está en el centro de Emet, Aleph, Mem y Tav, no es casualidad. Mem es la letra central del alfabeto hebreo. Y eso no es casualidad. Hemos hablado en el estudio sobre la palabra Emet. La Mem describe en su simbología
es presentado, como hemos dicho, como aguas, mares. ¿Vale? Eso nos enseña que hay una profundidad hasta cual debemos bajar si deseamos comprender las revelaciones que Adonai nos dispuso entre Aleph y Tav. ¿Vale? Shaul habla que la letra mata, el Ruach da vida. Necesitamos profundizar, no quedarnos con la mera letra, porque si no vamos a bajar en la profundidad de las enseñanzas entre Aleph y Tav, nos vamos a quedar con la interpretación superficial. Entonces no vamos a poder alcanzar ni siquiera la profecía que está en Génesis 1, que nuestra historia dura 6.000 años para el mal. Y hay 1.000 años de protección para nosotros, donde no acaba el poder del mal a nivel del mundo. Porque el mal tiene 7.000 años de actividad, para cual se nos dio por bendición 1.000 años para poder recuperar lo que hemos perdido a lo largo de 6.000 años. Y así volver en la posición original de Adán y estar capacitados para que después, entrando en la eternidad, lo que está sobre 7, ya entrando en nivel 8, ¿vale? Que nuestro cerebro funcione a 100% de sus capacidades. Imagínense. Si ahora nos funciona a 3%, ¿cómo sería 100%? Pues todo lo que está en inconsciente, que hemos visto en el estudio anterior, va a ser presente siempre. ¿Vale? Y una memoria absoluta, perfecta, también. Es imaginable. ¿Vale? Cuesta un poquito comprender. Pero esa es la realidad. Para eso necesitamos saber que hay una realidad donde necesitamos de la guía del Ruach, este ojo espiritual, ¿vale? Que nos ayuda a poder ver, bajar, como tiene el buceador, bueno, no esa gafa, una más grande, el que baja en las profundidades, le ayuda a ver dentro de las profundidades de las mares. Entonces, el Mem nos enseña que tenemos que aprender a profundizar en todo lo que hay, lo que Adonai nos dispuso entre Aleph y la Tav. A pesar de que todo nos es servido ante nuestros ojos, necesitamos mostrar una cierta actitud apropiada de comprender lo que el Ruach, el Elohim, el espíritu del Elohim de Israel, el Elohim viviente, nos quiere enseñar más allá de las meras letras. Como Mem es agua y Nun, pez, entonces comprendemos que a diferencia de los animales, que podemos verlos, aquí pasó el gatito, ¿no? Diría, hasta la podemos ver, ¿vale? Los peces no los podemos ver. Ellos están en la profundidad de las aguas. De aquí que nuestro maestro, Redentor Yeshua, nos enseñó que las verdaderas enseñanzas del reino del Elohim, de nuestro Elohim, las debemos buscar como se busca una perla de gran precio. ¿Qué hace uno para hacerse con ella? Pues hace lo posible lo imposible, vende todo lo que tiene, lo que le sobra, no importa, para poder adquirir el equipo, para poder bucear y bajar a la profundidad del agua y encontrar aquí el tesoro escondido, esta perla de gran precio. Eso es lo que está aquí, Mem, la letra central, ¿vale? El lugar más profundo. Agua es igual en metáfora como referencia al Ruach, al espíritu vivificante. Y de este necesitamos para poder ver al pez, que nada oculto a la vista física, pero visible para la realidad espiritual, cuando uno mira a través del espíritu de la verdad. No por nada aparece en Apocalipsis, te aconsejo que compres sin plata, porque Él no quiere nuestro dinero. Hemos visto que plata y oro no es algo. Vengan a comprar, pero sin plata y sin dinero, colirio para ungir nuestros ojos, porque vemos una realidad distorsionada, no vemos la realidad que Él la ve. Entonces necesitamos ver con sus ojos, para así comprender lo que no es posible verlo con los ojos naturales, carnales, ¿vale? Pero es posible cuando uno se deja guiado o se deja guiado por el Espíritu de Elohim de Israel para sumergirse dentro de las profundidades de sus enseñanzas. Entonces ves otra realidad, entras en visión, dices, wow, pero he leído esta Biblia decenas de veces, 20 años he leído mi Biblia, yo hablo de mí mismo, no he visto jamás las cosas que los veo ahora, y conozco la Biblia. En 20 años fue una persona que me gustó estudiarla y compartirla y enseñar lo que yo veía sobre ella, pero no veía nada de lo que hoy veo, de lo que estoy compartiendo. Y sobre esta palabra, como todos ustedes, todos sabemos, la conocemos. Pero nunca
para llegar a comprender lo que ella encripta dentro de sí mismo. Decir amén no es nada para la mayoría. Así es. Las consonantes mem ocupan la posición 14 dentro del alfabeto hebreo. Ya sabe que cada letra tiene un número. Alef 1, Bet 2, Gimel 3 y así, ¿no? Consonante Nun es 14, es el número 14 dentro del orden de las consonantes dentro del alfabeto hebreo. Y 14 lo tenemos igual dentro de un estudio, el estudio sobre el derecho de la redención, si no me equivoco. Allí está. El 14 es el valor numérico del nombre de David. Dalet tiene el valor numérico 4. La Dalet ocupa en la posición 4. Vav, Dalet, Vav, Dalet es el nombre de David, son 3 consonantes. Dalet es 4, Vav es 6, Dalet es 4, ¿vale? Entonces 4 más 6 más 4 son 14, ¿vale? Ese es el valor numérico de las consonantes del nombre de David. La promesa es que el Redentor desciende de la línea de David, de la casa de Isaí, como descendiente de David. Entonces la Nun es Mashiach. Hay un otro nombre que está codificado pero en los Salmos, pero no hablamos sobre él. Igual tiene que ver con la consonante Nun. Y no es casualidad, porque saben que en Nun hay dos Nun, como Mem. Hay una que se escribe de una forma dentro de las palabras y se escribe de otra forma al terminar la palabra. Mónica, si quieres acabar cerrar el micrófono. Mónica, si me escucha, o aquí Adriana, si puede cortarle. Ah, sí, gracias. Bueno, hay otra curiosidad que es asombrosa. La realidad, desde David hasta el momento de la deportación en Babilonia, pasaron 14 generaciones. Nun, 14. Desde Babilonia, desde que regresaron de Babilonia hasta Yeshua, pasaron otras 14 generaciones. Bueno, puede ser una casualidad, pero hay demasiadas coincidencias, ¿vale? Bueno, hay muchas más enseñanzas, todo esto creo que en el estudio sobre el mes del nacimiento del Mashiach, según el orden levítico sacerdotal. Creo que al final del estudio hay una diagrama puesta aquí en el estudio, en PDF, con todos los linajes, según cuenta Mateo y Lucas, desde Adán hasta Yeshua. Incluso puede ver aquí la fragmentación de las generaciones para ver cómo se dividieron en 14 en pautas puntuales, es decir, en puntos puntuales. Es, bueno, maravilloso. Igual el Nun tiene el valor numérico 50. Y 50, como saben, la mayoría ya conocen de la festividad que recién se han estudiado, son los días entre Bikurim y Shavuot. Pero igual 50 es el número del año, de los años hasta el jubileo. 50 es el año Jovel. Y Jovel es el año de la libertad. Yeshua citó cuando tomó el rollo del profeta, diciendo: el espíritu de Adonai está sobre mí, hablando sobre el año Jovel. Él no lo trajo en aquel momento. Y no habló saltó de la cita el día de la retribución, porque vino a traer la libertad, pero no el juicio. ¿Vale? Por eso, si se fijan en el detalle, cuando Yeshua tomó el rollo del profeta y empezó a leer, citó: hoy se ha cumplido esto, pero saltó de la cita la retribución, porque no vino a pagar, sino solo a traer la libertad, la redención. Por eso, jubileo es el año de la libertad y la recuperación de todas las propiedades extraviadas. Esto nos enseña 50, el valor numérico de la consonante Nun, hablando que él es el Mashiach, que describe a Mashiach. Eso significa que aquel que es el Amén, aquel que es Amán, no solo es el rey por excelencia descendiente de la casa de David, no solo es el Melech, como dice el acrónimo Amén. Adonai es el rey fiel, ¿vale? No solo es el rey, sino que como descendiente, al ser descendiente de la casa de David, es rey, pero también es Neemán, es decir, es el rey fiel, quien cumple con su promesa y por lo tanto traerá la Geulá,
Geulá, vamos a estudiar sobre esta palabra cuando va a tocar la letra Gimel. ¿Vale? Geulá significa redención. Porque Él es Él. ¿Por qué traerá Él la redención? ¿Por qué no lo trae su padre? Que todo el mundo cristiano piensa que la salvación, el que salva es el papá del Mashiach. El papá de Mashiach no es el Goel. Goel es nuestro pariente cercano. Entonces la redención solo puede traerla el Redentor. Por eso en el Tanaj, Yeshua, quien es Adonai en el Tanaj, dijo, tengo la redención, tengo la Geulá, te redimiré. Porque se hizo nuestro pariente, nuestro cercano, se hizo el Goel. ¿Vale? Entonces, como Goel tiene unos atributos, unos deberes, unas obligaciones, diría. ¿Vale? Entre cuales significa liberar a su pariente cercano, recuperar sus propiedades, pero como rey, a nivel del rey ya no hablo como un Goel, rey Melech. Él tiene que recuperar a sus súbditos y tiene que recuperar su reino. Un rey sin reino y sus súbditos no es reino. Por eso no reina el Mashiach. Porque no tiene servidores, no tiene súbditos, no tiene reino. ¿Vale? Se habla del reino del Mashiach milenial. Cuando él va a recuperar a sus siervos, no significa que él va a venir para reinar, como se interpreta. Porque cuando entiendo el concepto declarado en las escrituras, entiendo que no es necesario que él venga. Adonai era rey en Israel. Estaba en medio de Israel, pero nadie veía su presencia. ¿Vale? Yeshua va a ser rey por 1000 años. No va a estar presente. Hasta pasados 1000 años. Porque hay leyes tras leyes que condicionan las realidades físicas. Y su momento de venida y su momento de actuar. Cosas que lastimosamente no se comprende en coherencia. Desde aquí los presentamos. ¿Vale? Entonces, el rey Neemán, el que es Amén, traerá la Geulá, la redención, porque él es el Goel, el Redentor. Recuperará así su reinado y sus súbditos. Es lo que expresa ese número 50 que está dentro de este término Nun, de esta palabra Nun, que tiene que ver con los peces, con los hijos de Israel que tienen que ser sacados, redimidos, restaurados, salvados. ¿Vale? Un dato igual de interesante sobre esta consonante Nun tiene que ver con su valor numérico y claramente tiene conexión con la consonante Nun. Está en Génesis capítulo 6, solo comparto así como dato curioso, hay demasiadas curiosidades, yo flipo con tantas, no dejo de asombrarme, entonces tengo que sembrar algunas para hacerles partícipes de ella, porque tardará hasta que nosotros vamos a llegar a hablar de Mem y de Nun algún día, por eso les comparto algunas cosas interesantes, diría, bueno, maravillosas, son Emet, ¿no? Génesis capítulo 6, todos conocen la historia, se describe la construcción del arca de Noé, ¿vale? Arca en hebreo es Tebaj. Los números, ¿vale? Los números del largo, el ancho y el alto, ¿vale? Hay unos números, se presentan en Génesis capítulo 6, verso 15. 300 de largo, 50 de ancho, 30 de alto, codos. Ya saben que todo el valor numérico, o cada letra, tiene un valor numérico. Entonces, todo el valor numérico corresponde a una cierta letra. Si se busca el correspondiente del valor numérico en letras, se obtiene 3 consonantes, que es Shin, Nun. Por eso les habla del valor numérico de 50 que está dentro del arca de Noé. Lo hago así una breve paso. Y como palabra, como letra dentro de estas medidas, y Lamed, ¿vale? Shin, Nun, Lamed es el correspondiente en letras del valor de los números empleados para el largo, el ancho y el alto del arca, ¿vale? La curiosidad, digámoslo así, hace que si las combinamos, estas 3 consonantes, para poder leerlas como si fuera una sola palabra, esta palabra resulta ser Lashon. Lashon, traducido al español, viene a ser lengua. Muchos conocen Lashon Hara, lengua falsa, mentirosa. Conocen esta expresión, o Lashon HaKodesh, ¿vale? Hablando como si el idioma hebreo de por sí es santo, el idioma dentro de sí, ¿vale? El espíritu que contiene dentro del idioma, sí, que aquí contiene una enseñanza que es santa.
Pero el idioma es uno más como el rumano, como el español que estamos usando. El valor no está en la mera idioma, sino en lo que se está expresando, en las verdades que se transmiten a través de ella. Siempre hay una prioridad en valores. Vale, bueno, Lashon traducido al castellano viene a ser lengua. Eso nos quiere enseñar de que si nos armamos con la palabra de Elohim, de Israel, que sabemos que es la Torah, no importa cuán fuerte puede ser el diluvio que arremata sobre nosotros, porque el poder de la estructura que edifica en nosotros las enseñanzas de lo que es Emet, de la verdad, del Aleph a Tav, ¿vale? Crea una profundidad cuando nosotros escudriñamos más a fondo. Entonces eso nos hace, cuanto más entramos a fondo, más fuerte nos convertimos. Lo que es verdad, las enseñanzas de la Torah, es como un arca, nos hace capaces de afrontar el poder de cualquier ola. Con el poder de la palabra que está sobre nuestra lengua, sobre nuestra lashon, construimos un arca y con esta estructura podemos navegar sobre las mares. ¿Vale? Por eso decía al principio, si hay alguna metáfora, alguna expresión que no comprenden, pueden preguntarla y se les voy aclarando. Si comprenden la alusión metafórica, pues excelente. Piensan ya, se acostumbran a un lenguaje, una mentalidad hebreo-israelita, y entonces me facilitan las cosas. Cuando veo que nadie dice nada, pues supongo todo está claro. La gente comprende las expresiones, ya saben las referencias, las metáforas. ¡Qué bien! Con decir amén, ¿vale? Testificamos que hay poder en la palabra del que es Aleph, porque Él nos hizo partícipe de su espíritu y con su ayuda podemos profundizar en la Mem, ¿vale? Entiendan las metáforas, ¿verdad? Para así poder encontrar la semilla, la Nun, que es la verdad, la semilla de vida, y así tener vida y poder edificarnos o fortalecernos en nuestro espíritu. Sobre los redimidos, en el libro de las revelaciones se dice que Hasatán, el adversario, Satán, no necesariamente es el nombre del diablo. Satán en hebreo significa adverso, contrario, el que está en contra, opositor. Está presentado en el libro de las revelaciones, es el nombre real para el libro de Apocalipsis, ¿vale? Suena mejor el nombre en inglés, que es Revelation, que Apocalipsis, ¿vale? Apocalipsis no sé de dónde llegó este término, probablemente por algo de destrucción que aparece en ella, pero en realidad Apocalipsis no existe, es decir, una destrucción final, porque la Biblia nunca te habla de un fin del mundo, jamás te habla de un fin del mundo. El libro de Apocalipsis en realidad, como se presenta en el primer verso, es la revelación, lo que está por suceder, descubiertas, ¿a quién? ¿Al mundo? No, porque es un lenguaje hebreo, escrito para hebreo, por eso tres partes de lo que está citado en el libro de Apocalipsis es citado del Tanaj. Si mejor comprendemos Tanaj, más fácil es entender los escritos apostólicos y el libro de las revelaciones. Bueno, como les decía, el libro de Apocalipsis capítulo 12, libro de las revelaciones, se presenta aquí al adversario Hasatán echando de su boca un río de bendiciones. No, un río, muchedumbre, tratando de ahogar, de destruir al resto del remanente de la mujer. Mujer es un símbolo de Israel. Aquí no te habla de la iglesia cristiana, ni de Roma, ni de nadie. Pero bueno, la gente que interpreta de una forma rota del Tanaj, ve aquí Roma, ve aquí los cristianos, ve a los valdenses, ve a los menonitas, ve a los amish, ve a los adventistas, ve a quien sea perseguidos por Roma, bueno, lo que sea, que cada uno se inventa. La locura que quiere ver aquí, pues va a interpretar lo que sea. El Tanaj es un libro que habla sobre Israel en un lenguaje metafórico y hebreo. Si se entiende el Tanaj, se comprende mejor lo que se quiere decir, lo que se quiso decir en este libro de las revelaciones, ¿vale? La mujer en este caso siempre es Israel, ¿vale? Que ha sido en un estado puro, se ha convertido en una ramera. Es así la realidad como aparece en Apocalipsis 17.
no cualquiera, como está presentada en el Tanaj, como madre de rameras. Nunca en Apocalipsis 17 aparece Roma como iglesia romano-católico que es la madre de las rameras. Esto no. Roma, todo el cristiano lo llama, identifica con Babilonia, pero el Tanaj llama a Babilonia en oposición con Israel, virgen, y a Israel, madre de rameras. De tal forma, madre de rameras, ¿por qué? Madre, porque es peor que una ramera cualquiera, porque ramera era Sodoma y Gomorra. Pero declara sobre ellas que son felices, es decir, ellas son nada. Por eso eleva a Jerusalén, a Israel, a nivel a Jerusalén como metáfora de madre, a nivel de madre de rameras. ¿Vale? Eso es aquí, se presenta en Apocalipsis 12, en su estado que se le dispuso al principio y en el estado en cual se ha convertido, de modo que se revela, refleja hoy mismo en la actualidad igual, que trata de hacer alianza con cualquiera, con cualquier nación, menos con el Elohim viviente, con el Elohim de Israel, con el fin de estar bien delante del mundo, de las naciones, pero no bien con el Elohim viviente. Bueno, eso está en Apocalipsis 12. Declara que aquellos que siguen la palabra, en el verso 11, ¿vale? Se declara que aquellos que siguen la palabra del Elohim de Israel edifican un arca y se guían con su espíritu. Declara sobre ellos que vencerán al maligno mediante el poder de su palabra, de su lashon. ¿Vale? Porque el poder de la palabra, ¿dónde está? En la lengua. Con ella testificamos. Es aquí donde uno damos testimonio sobre el Elohim de Israel. ¿Vale? Mediante el poder de su testimonio, declara aquí Apocalipsis 12, verso 11. Bueno, en la mitad de la cita he citado los importantes. Estos testimonios vienen por lashon, es decir, por lengua. Y esta tiene como medida las dimensiones del arca. Y adentro de ella donde está el poder, donde uno se puede encontrar refugio. Aquellos que deben estar protegidos de la furia de estas olas del mar, al encontrar refugio en esta arca que es donde está el poder de la palabra que nosotros, a través de cual nosotros damos testimonio. En Lucas capítulo 21, verso 25 al 27, se nos indica un patrón donde de vez en cuando las mares braman e infundirán el pánico para aquellos que no tienen un buen arca. Lucas 21, verso 25 al 27. Digo patrón porque sucedió en tiempos, en pautas, en todas las ocasiones que tuvo lugar tetradas lunares, una queda pendiente, en la caída de Jerusalén, en la caída ¿cómo se llama esto? Cuando fue la expulsión de los judíos de aquí de España, ¿vale? Igual tuvo lugar una tetrada. Tuvo lugar recientemente, hace unos años, otra queda pendiente que lo que anunció llegue a su cumplimiento, porque sabemos que esto no fallará. La luna y el sol son testigos fieles que marcarán sus tiempos. Es mediante la lengua que uno maneja bien o mal el arca de su alma, porque la lengua es el timón que lleva a uno al buen rumbo o lleva a una persona a perder el rumbo de su destino. En Jacob, ¿conocen el libro de Jacob? ¿Quién conoce el libro de Jacob en la Biblia? ¿Cuál es? Irina. Santiago. Eso, lo he dicho al propósito porque claro, en cierta ocasión cité en el libro de Jacob, no sé qué capítulo indiqué y una persona me preguntó, ¿dónde está este libro de Jacob? Porque la gente no conoce el libro de Jacob, conoce el libro de Santiago. Bueno, yo no sé quién fue este San es de santo, Tiago, pues no sé quién fue. El nombre hebreo de Jacob es Jacob, no es Santiago, ¿vale? Por eso he dicho así. En la guía de estudio voy a poner en paréntesis Santiago para los que no conocen el libro de Santiago de Jacob, sepa que se refiere a Santiago en la Biblia común de Reina Valera. En capítulo 3, Jacob, capítulo 3, verso 4 al 6, se presenta sobre la lengua, que es como un timón de un barco.
¿vale? Como uno controla el timón, hace posible que su barco llegue al puerto o no, ¿vale? Hay poder en la palabra del testimonio cuando hay una Lashon HaKodesh, ¿vale? Es decir, una lengua santificada, ¿vale? Hicimos un otro estudio sobre los 3 señales a la mano, ¿vale? Y otro era sobre tu lengua, el cordón rojo, ¿vale? Cuando hemos hablado de Rahab. ¿Recuerdan? Bueno, algunos recuerdan, si no, está en el canal de YouTube, igual sobre estas 3 señales del hilo rojo. El Elohim del Amén es aquel Elohim que siempre cumple con lo que dice, según se presenta en Segunda Crónicas, o de la cita en capítulo 20, verso 20. Aquel Elohim que siempre cumple con lo que dijo es un Elohim que es fiel. Y el título de nuestra presentación, el Elohim Amén, la cita principal que hace la razón del título de nuestro actual estudio, se encuentra en Isaías capítulo 65, verso 16, donde el verso en la edición Reina Valera es traducido así: el que se bendijere en la tierra, en el Elohim de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Elohim de verdad jurará. Porque las porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Bueno, la traducción no reproduce exactamente lo que el texto hebreo declara. En realidad, donde se usa la palabra verdad, en realidad la palabra hebrea es Elohe Amén, ¿vale? Aleph Lamed Hei Yod Aleph Mem Nun, Elohe Amén, que es la palabra amén, ¿vale? Lo que quiere decir la cita es que si bendecimos algo en esta tierra, podemos hacerlo no porque hay poder en nosotros para bendecir con nuestra lengua, sino que podemos con amén, es decir, en el que es el amén, porque el amén que nosotros expresamos es parte de nuestra identidad. Somos, como dijo Yeshua, un ejad, cumplo la voluntad de Elohim, estoy unido a él haciendo lo que a él le agrada. Entonces, al usar su palabra, al bendecir, transmitimos algo que es suyo, mediante nuestro Lashon HaKodesh, ¿vale? Que en esta casa es santificada por su palabra y por la sangre de la redención. Entonces, lo que quiere decir esta cita, Isaías 65, verso 16, que lo que se bendijera en la tierra en Elohim, amén, en Elohe, amén, es que podemos hacerlo en virtud del poder del Elohim, que es el amén, porque solo aquello que se hace mediante él tiene en verdad un valor genuino. Volviendo a expresar la emuná mediante hechos, porque es fácil. Yo tengo fe, dijo Santiago o Jacob. No, muéstrame tu fe en tus hechos y veré tu fe. Porque por decir, hasta el diablo tiene fe, dice, pero tiemblan. La mayoría tienen emuná. Si emuná solo sería fe, pero no tienen fidelidad, es decir, no están unidos a lo que es amán, no tiene firmeza, no están establecidos sobre la roca. Entonces no comparten ni siquiera el temor. Los demonios, que saben quién es el amén y el amán, tienen temor. Tienen fe porque conocen lo que están diciendo, pero tienen temor. Entonces, la fe tienen hasta los demonios. Nosotros no buscamos la fe, sino firmeza, estabilidad, algo contra cual chocan las olas del mundo, las muchas aguas, todas las enseñanzas, y rebotan como un escudo. La emet es un escudo, ¿vale? El escudo que sirve al guerrero a hacer frente a las flechas del maligno, ¿vale? Entonces, Shaul declaró que es imprescindible que nuestra expresión de emuná, de fe, digamos, se revele en actos. Si tratamos solo con fe, entonces esa se tiene que revelar en actos, en palabras de modo que el hermano o la hermana, la persona que sea, al escuchar una palabra de verdad o presenciar una manera verdadera en actuar, pueda decir amén. Les recomiendo que lean esta cita, 1 Corintios capítulo 14, verso 16.
donde se hace uso, yo les expliqué el sentido del verso. Al leerlo y teniendo el sentido puedan comprenderlo mejor. Es decir, no basta decir yo tengo fe, hay que mostrarlo de una forma real, auténtica, que pueda ser confirmada como estable, con fundamento, para el que ve sea edificado. Porque si tú tienes fe, tú conoces la verdad solo para ti, dice, el genuino, el que viene por aquí y te escucha, ¿con qué es edificado? Tú te edificas en tu espíritu, pero si no lo expresas con tu lengua. 1 Corintios capítulo 14, verso 16. ¿Vale? En todo caso, todas las citas las voy a dejar en el guía de estudio que se compartirá en el grupo y en el grupo de WhatsApp, y en el grupo en defensa de la verdad hebrea estará puesto en los archivos del grupo. ¿Vale? Shaul hizo empleo de esta palabra amén en sus escritos 15 veces. Diferentes contextos. No lo voy a hacer mención porque, bueno, le saqué esta parte importante, que el que tiene que decir amén tiene que verlo, y este amén tiene que ser claro. Porque si determinas a una persona que diga amén a tus palabras, tú tienes que ser consciente que el amén que se dice tiene que ser verdad. Porque le mostraste la emet y le diste un fundamento, de modo que le hiciste expresar amén. ¿Vale? Aunque él no comprende, tú, por tus actos, tienes que saber que puedes determinar a una persona que diga esta palabra a la ligera o en el buen sentido. Amén o amet. Amén. Aleph, mem, nun. Nun no es Aleph, mem, tav. ¿Vale? Aleph, mem, nun son las tres consonantes de la palabra amén. Amet no existe. Aleph, mem, tav forman la palabra emet, que es verdad. ¿Vale? Amén y verdad, o amén y emet, comparten la misma raíz. En principal las primeras dos letras, Aleph y Mem. Solo que un amén termina en nun y verdad termina en tav. ¿Vale? En Apocalipsis, libro de las revelaciones, Juan, hace 9 veces uso de la palabra amén. Por ejemplo, vean el capítulo 1, donde Yohanan, en medio de una exposición, para por un momento de lo que está presentando y dice amén. El verso 7, ¿vale? Apocalipsis 1, verso 7. Él no pudo contenerse al describir en palabras lo que sentía, su anhelo, su deseo al ver. Ahora, él nos hacía un relato de lo que Adonai les revelaba de lo que va a suceder, pero al verlo se sintió tan identificado con aquel momento que expresó amén. ¿Qué veía? Pues el retorno del Adón, de su amo, y este retorno lo presentó, al verlo como algo tan real, tan tremendo, pues no sé, no pudo contenerse, ¿vale? Expresar su sentimiento. Y él lo expresó mediante esta palabra con toda carga de lo que expresa amén. En su más profundo sentimiento y deseo, en ver hecha realidad lo que veía en visión de lo porvenir, expresó mediante su amén que vale la pena centrar toda la fuerza de nuestra esperanza en las palabras del que es amén. En este mismo libro de las revelaciones, Yeshua mismo se describió a sí mismo ser el amén. Y ese es lo que él mandó a su siervo escribir para la congregación de los redimidos. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice: escribe al mensajero, es decir, al Malach, de la comunidad en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado del término fiel y verdadero. Aquí es emuná, es emet, hay de todo, es el amén, es una suma de términos que identifica su ser, quién es él.
No es casualidad que Yohanan concluye el libro de las revelaciones con la palabra amén. Si este estudio ha sido una bendición para tu alma, puedes decir amén. Si sabes que es verdad lo que escuchaste o leíste, Amén. y esta verdad la asimilaste como algo que es parte esencial de tu alma. Recuerden una expresión que en hebreo es debar el ie amén. Es decir, la palabra de Elohim es firme. Debar el e amén. Shalom a todos, Beshem Yeshua, que Él sea honrado como Elohim, el amén, como el Elohim y Redentor de Israel, para que su Padre a su vez sea exaltado. Bendiciones, Beshem Yeshua a todos.